¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este canal. Es Hombre de Fe. Muchísimas gracias por tu tiempo y también espero que hayas tenido un excelente fin de semana, que hayas podido disfrutar de tu familia, que hayas podido haber ido a la iglesia y poder agradecer a Dios por tantas cosas que nos ha dado. Amén. Y que la verdad, nosotros ayer tuvimos un servicio hermoso. Todo el fin de semana fue un fin de semana bendecido. También tuvimos una actividad para los niños. El mes pasado quisimos hacer un evento para Navidad, pero por el tiempo no pudimos y apenas lo hicimos este sábado. Fue una bendición, la verdad. Mucha gente, los niños estaban felices, disfrutando del tiempo y la palabra también que fue de gran bendición. Vino un hermano que amamos mucho, un ministro de allá de San Diego y tuvo la oportunidad de compartir la palabra y sé que fue de gran bendición para todos nosotros, para todas las familias. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar esta semana iniciando con el pie derecho, poder escuchar la palabra de Dios, poder prepararnos, poder buscar el rostro de Dios es algo maravilloso. Y si puedes compartir este video para que muchas otras personas puedan alcanzar y ser alcanzadas y poder disfrutar de la palabra que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues vamos a leer el último versículo de Mateo, capítulo 28, dice la palabra de Dios así. Estoy en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos estado hablando de este tema, cómo Jesús da instrucciones específicas a los discípulos. Lo conocemos como la Gran Comisión. Y les dice que fueran e hicieran discípulos, pero también tenían que enseñarles. ¿Okay? Y hemos estado hablando de este tema tan maravilloso, enseñándole todas estas cosas que os he mandado. Y estábamos hablando que en la Biblia existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento habla de unas leyes, unas reglas diferentes a las que estaban en el Antiguo Testamento. Y mirábamos que cómo es de que Dios ahora nos demanda algo más, quizás pudiéramos decir, quizás que sería más difícil, ¿okay? Porque antes era ojo por ojo, diente por diente. Y antes era amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Antes decía que no deberíamos de adulterar con otra persona, pero ahora dice que si ya nomás tuvimos un mal pensamiento en nuestra mente, que ya lo llevamos a nuestro corazón y ya adulteramos con esas personas. Entonces ahora ya no podemos odiar a nuestros enemigos, sino tenemos que amarlos, tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos y reclamarlos para Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hay diferente en el antiguo de hoy? Y hemos estado hablando que hay una gran diferencia. Antes la gente vivía las cosas y podían ser obedientes, seguían la palabra de Dios, pero era algo mental, algo como que de buena voluntad. Pero ahora, en la dispensación en la que estamos viviendo, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En aquel entonces el Espíritu Santo venía y estaba en el templo, o inclusive venía sobre ciertas personas, sobre algunos reyes, algunos jueces, algunos sacerdotes o sumos sacerdotes, o sobre algunos profetas. Pero ahora se había profetizado en Joel de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre niños, sobre jóvenes, sobre adultos, y esa es la dispensación en la que estamos viviendo hoy en día. Entonces ya cesaron todos esos rituales que se hacían de ir al templo y hacer sacrificios y que la sangre era rociada, y todas estas cosas ya cesaron. Por eso ya ni existe el día de hoy el templo, porque ahora no es necesario. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ahora Él viene y mora en nosotros.
Y entonces, claro que sí hay una diferencia. En aquel entonces Dios no te demandaba que amaras a las personas porque era imposible. Pero ahora Dios en nosotros nos ayuda. Y estábamos hablando de este tema precisamente, de cómo ahora que está el Espíritu en nosotros, tenemos un amor diferente. Lo comenté la vez pasada, pero en el griego, en el cual fue escrita la Biblia del Nuevo Testamento, es griego koiné, habla de 4 diferentes amores, ¿ok? Al menos 4 diferentes amores. Existen 3 amores que son humanos y un amor que no es humano, es divino, ¿ok? Y el primer amor del que quiero hablar el día de hoy es un amor que se llama storges, ¿ok? Ese amor es un amor que ama a los hijos, o sea, como en aquel entonces, cuando un padre le decía a su hijo, hoy en día nada más tenemos una palabra para describir amor. Y dice, yo amo a mi hijo, o yo amo a mi amigo, yo amo a mi esposa, o yo amo a Dios, ¿ok? Pero en aquel entonces era una palabra para describir un amor especial para los hijos o los hijos hacia los padres, ¿ok? Entonces, cuando un padre le decía a su hijo, te amo, no le decía nada más te amo, decía te storges, ¿ok? Era la palabra que se utilizaba para describir ese amor de un padre hacia un hijo o un hijo hacia un padre. Es un amor muy bonito, es un amor que solo da, que sin esperar nada a cambio, pero es humano, ¿ok? Y hay otro amor que existe entre las amistades, como si una amiga tiene a una amiga y le dice, ay amiga, te amo, o un amigo le dice, ¿sabes qué? Te amo, ¿ok? Le decían te filio, ¿ok? Era la manera de describirlo, no decían storges, porque ese era un amor de padres hacia los hijos. Pero entonces estaba bien definido, inclusive hay un tercer amor humano que es el eros, y es el amor entre las parejas, como cuando un esposo le decía a su esposa, amor, te eros, es un amor erótico, el amor como lo conocemos, como un amor de deseo sexual, y puede estar también involucrado los otros tipos de amor, ¿no? Como el amor filio, también ese amor de amistad puede darse también entre parejas, ¿no? Entre como matrimonio. Pero existe un cuarto amor, que ese es el amor que ahora mora en este mundo, ¿ok? En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, o sea, la gente, los amores que ellos conocían o que podían demostrar eran amores humanos. Por eso la gran diferencia del Antiguo y ahora el Nuevo Testamento. O sea, en aquel entonces con un amor humano era imposible poder amar a tus enemigos. Por eso Dios, que conoce, Él es nuestro creador y sabe hasta qué punto podemos llegar. Y Él por eso decía, o nos estipuló, o nos dejó como mandato, que amáramos a nuestros amigos o a nuestros hermanos y que aborreciéramos a nuestros enemigos. Pero ahora que Dios mora en nosotros y ahora Él está en nosotros y Él puede producir un amor divino en nuestras vidas, ¿ok? Entonces por eso hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso las leyes son diferentes. O sea, cuando nosotros, no sé, estamos ante una tentación, ¿ok? Antes, en aquel entonces, pues quizás podían ver a una mujer y podían codiciarla, pero decían, ¿sabes qué? O sea, la estoy viendo y quizás es alguien muy atractivo, atractiva, pero no debo de cometer adulterio. Y Dios lo permitía porque era lo que podías hacer en tu humanidad. Pero ahora que Dios está en nosotros, el Espíritu Santo mora en ti, ahora Él te da la capacidad para cuando vienen ese tipo de tentaciones nosotros podamos desistir o podemos no tener esos pensamientos porque Dios está en nosotros. Él es nuestro ayudador. ¿Okay? Él es el que nos consuela, es el que nos redarguye. Cuando estamos queriendo pensar algo incorrecto, el Espíritu Santo que mora en ti te dice, hey Eduardo, no hagas esto, Julano,
no veas eso, no tengas estos pensamientos de odio, de coraje, de resentimiento, de amargura, de odio, de venganza o de lujuria, de lascivia, o sea, cualquier pensamiento. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la gran diferencia. Por eso Jesús aquí en este pasaje les dice que deberían de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también tenían que enseñarles, ¿ok? Enseñarles todas las cosas que yo os he mandado. O sea, miramos en el pasaje, en muchos pasajes, Jesús habla, ¿oíste que fue dicho? Mas ahora yo os digo. O sea, está hablando de un antes y un después, de algo diferente. En aquel entonces estaba permitido esto, mas ahora está pidiendo algo más. Quizás pudiéramos decir que es un poquito más complicado, pero no lo es, porque ahora Dios nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalece, nos da la capacidad. Por eso la gente estaba dispuesta inclusive a morir, a entregar sus vidas por el Evangelio o por amor a Cristo. En aquel entonces era muy difícil, no mirábamos a los mártires en el Antiguo Testamento. Quizás había guerras y se peleaban unos contra otros, ¿ok? Pero era quizás por un territorio, quizás por no sé, algún tipo de guerra o de conflictos que habían. Pero hoy en día nuestra lucha no es física, sino es algo espiritual. Entonces miramos la vida de los primeros creyentes, de los discípulos, cómo ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Los golpeaban, los criticaban, los metían en las cárceles, los azotaban, ¿ok? ¿Y cómo le hacían? O sea, tenían un cuerpo humano y sentían dolor, estaban pasando por sufrimiento, pero ¿qué era lo que les ayudaba para salir adelante y glorificar el nombre de Dios? Que Dios estaba en ellos. Amén. Es lo que Jesús hizo. Cuando Él estuvo aquí, Él vino y demostró un amor que nunca antes se había visto. El amor de Dios caminando en este mundo, en esta tierra, y dando amor a los más necesitados. ¿Okay? Les predicaba a los pobres, le predicaba a las prostitutas, les predicaba a los fornicarios, les predicaba a los publicanos, a los cobradores de impuestos, y la gente decía, esto es inédito, cómo Jesús se junta con pecadores, cómo Jesús deja que una prostituta le esté lavando los pies o que esté ahí besándole los pies. Ellos no lo podían entender. ¿Por qué? Porque ellos vivían en la carne, ellos vivían según la tradición, pero el Espíritu de Dios no estaba en sus vidas. Amén. Y por eso Jesús nos está demandando algo diferente. Es más, cuando Jesús estaba ahí, que lo golpeaban, ¿ok? Que le pusieron una corona de espinas, que le latigaron, ¿ok? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Los bendecía, oraba por ellos. Es más, cuando estaba ahí en la cruz y muchos se burlaban y se mofaban, tú que decías que ibas a derribar el templo y que en 3 días lo edificabas, ¿ok? No te puedes ni salvar a ti mismo. Le decían, bájate y podremos creer en ti. Se mofaban, se reían, se burlaban de Jesús. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Solamente oraba. Le decía, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esto que están haciendo, Señor, bórralo, como si nunca lo hubieran cometido. Amén. Las personas que estaban ahí, los soldados romanos, decían, ¿estás escuchando lo que está haciendo este hombre? Está orando por ellos. O sea, ellos habían matado a muchas personas y los habían visto. O sea, habían visto a muchos rateros y a muchos asesinos, a muchos ladrones que estaban ahí, y siempre era la misma historia. Gritaban, maldecían y les decían cosas y no sé, tantas cosas que había en ellos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ellos hablaban blasfemias y odios y coraje, y ellos estaban muy impuestos a eso. Pero cuando miran a Jesús, un hombre diferente, un hombre que no se quejaba, dice que no abrió su boca, como un cordero que iba siendo llevado al matadero. Ahí estaba Jesús. Y estos hombres llenos de odio, de coraje, con deseos de sangre y de muerte,
se burlaban, Jesús oraba por ellos. ¿Sabes cuál fue la palabra de los soldados después de que esto sucedió? Dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Por todo lo que sucedió. Dijeron, nunca hemos visto a alguien igual. Una persona que quizás no estaba haciendo grandes cosas, pero con su ejemplo, con ese amor, con esa humildad, con esa demostración de amor, ágape, es un amor divino que estaba perdonando a sus enemigos, a sus asesinos, a los que lo tenían ahí. Él estaba orando por ellos, para que se arrepintieran, para que Dios los perdonara. Amén. Y ahora, ese tipo de amor, ahora está en nosotros. Y solo es a través de Jesús y a través de lo que Él puede darnos que podemos llevar una vida de victoria. Por eso los discípulos pudieron salir victoriosos y los golpeaban y los echaban en leones y los quemaban. Y ellos se mantenían firmes porque el Espíritu Santo les daba ese amor y esa capacidad para poder mantenerse firmes. Amén. Así es que yo quiero invitarte de todo corazón a que solo permitas que el Espíritu Santo que ya está en ti, si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, si eres una nueva criatura, el Espíritu Santo ya está en ti y ahora Él puede producir ese amor. Solo permítele a Dios producirlo en ti y que puedas demostrar ese amor que Dios demanda de ti y de mí. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este video. Vamos a continuar con este tema. Primeramente Dios, el día de mañana. Muchas bendiciones.